Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de reflexión en la palabra del Señor, un tiempo en el que procuramos ser edificados con la palabra de Dios tan necesaria, tan importante para nuestra vida espiritual. Y en esta ocasión quiero compartir contigo un versículo que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 7, donde dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este texto es un pasaje muy interesante en el que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y está haciéndola consciente de lo que es servir al Señor. Precisamente, Pablo da testimonio de su ministerio y de su servicio a Jesucristo el Señor. Y sin duda alguna, después de que nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, como le pasó a Pablo, surge en nuestro corazón un profundo deseo de servir al Señor. Y apasionadamente empezamos a hacer cosas para Él. De hecho, comenzamos a compartir nuestra experiencia con otros y empezamos a hablar de Jesucristo a toda persona que nos encontramos. Y llegamos a una iglesia local donde también con esa misma pasión deseamos servir al Señor. Pero en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña varios fundamentos que debemos tener presentes en nuestra vida cristiana. Y hay por lo menos 3 aspectos que debemos considerar aquí. Primero, el apóstol Pablo habla de este tesoro. Y con estas palabras, el apóstol, sin duda alguna, en el marco del ministerio, está hablando de ese privilegio tan especial que es servir al Señor. Con estas palabras, Pablo está destacando el valor y cuán precioso es el privilegio de servir a Dios, de poder ejercer un ministerio. Por eso la palabra tesoro. Y nos habla también de que este valioso privilegio debe ser conservado, debe ser valorado como una riqueza de Dios aquí en la tierra. Por eso, si el Señor ha puesto en ti dones, capacidades, talentos que ya has identificado, sirve con ellos a Dios y honra su nombre. Recuerda, a todos Dios nos ha dado diferentes talentos, capacidades y dones desde los cuales podemos servir al Señor. La siguiente frase que encontramos en este versículo es la expresión vasijas de barro, frase con la que el apóstol hace referencia a las personas, a los hijos de Dios, aquellos en quienes Dios pone sus talentos y capacidades, destacando la humanidad de estos. Por eso dice vasijas de barro, porque el barro es un material frágil y por eso se destaca entonces y se relaciona con la humanidad. Hablamos de aquellas debilidades, de aquellos errores, de aquella fragilidad que nos lleva a depender de aquel que nos ha llamado. Esa fragilidad y esa conciencia que nos lleva a depender de Jesucristo nuestro Señor. Pues una vasija de barro no es fuerte en sí misma. Por eso Él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero añade la tercera frase. Y el apóstol dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ya con estas palabras, Pablo está destacando no solo cuán sobrenatural son los dones de Dios, sino que además la palabra excelencia hace referencia a una grandeza extraordinaria, a algo con lo cual el Señor te va a permitir ocupar lugares de privilegio. Dios deposita en nosotros, en los seres humanos, grandes talentos y virtudes que vienen del cielo. Sin embargo, también Pablo por el Espíritu Santo nos está enseñando que esa excelencia es de Dios y no de los hombres. Esa excelencia es para la gloria de Dios. Por eso es fundamental que aquel vaso de barro, es decir, cada uno de nosotros que hemos sido bendecidos
con la sabiduría de Dios, con diferentes dones y talentos, debemos procurar siempre dar todo el honor y todo el reconocimiento a Dios. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, como personas que ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, debemos ser conscientes de que somos vasijas de barro y que el alfarero y dueño es el Señor. Por la gracia de Dios, hoy conocemos a Jesucristo. Por su gracia hoy tenemos el privilegio de participar de su nombre, de sus beneficios y de su obra. La excelencia de su poder, de la que estamos hablando, se manifiesta con mayor resplandor en aquellos que con corazón manso y humilde procuran que Jesucristo sea glorificado. Al fin y al cabo, todo lo que somos, tenemos y algún día vamos a alcanzar, viene de Dios. El Señor Jesucristo nos ha alcanzado con su gracia, dándonos salvación, y nos ha alcanzado también con sus privilegios, dones y talentos. Por eso debemos perseverar en su camino, confiando en su bondad y en su amor, sabiendo que Él es poderoso para hacer grandes obras a través de nosotros, y el Señor ha prometido sostenernos y fortalecernos siempre, aunque tu entorno sea difícil. Recuerda que son tiempos, momentos, son periodos, porque al final Jesucristo el Señor ha vencido y Él ahora vive en ti. Él te lleva de su mano, Él te sostiene, Él gobierna tu corazón. Solamente requiere que le creas. Dios ha puesto en ti tesoros maravillosos. Dios ha puesto en ti grandes bendiciones. Dios sabe también que eres una vasija de barro, que necesitas su ayuda, que necesitas de su fortaleza, y Él ha prometido darte la fuerza todos los días de tu vida. Piensa por un momento en todas las dificultades que los apóstoles tuvieron que enfrentar, todas las adversidades, la persecución, la oposición, pero siempre el Señor Jesucristo estuvo con ellos para guardarlos, para protegerlos, y les dio fuerzas para seguir adelante hasta alcanzar aquel plan que Dios había diseñado para cada una de sus vidas. De igual manera, tú eres un plan de Dios, tú eres un propósito del Señor. Has venido a esta tierra diseñado desde el cielo, y hoy, a través de este mensaje, Jesucristo el Señor te está recordando que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, y que tu vida se corresponde con un glorioso plan celestial que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, y que a través de ti Él quiere mostrar su gloria y su poder. Quiero invitarte a orar en este momento. Amado Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Señor, por tu protección. Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro alfarero y nosotros somos barro en tus manos. Gracias por darnos el honor, el privilegio de poner en nosotros vida eterna, de darnos el Espíritu Santo, por haber venido a morar en nosotros, por darnos tu palabra, tantas bendiciones, talentos y capacidades. Gracias te damos por darnos el privilegio de hoy ser llamados tus hijos, de poder conocerte, amado Jesucristo. Gracias. Pero también venimos a decirte, Señor, que nosotros dependemos de ti, que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda. Gracias, Jesús, porque siempre estarás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hacer tu perfecta obra en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecir y cuidar nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.